No os lo perdáis porque aquí comenzamos. Hablábamos y llevamos hablando toda la mañana de cultura, la cultura en todas sus expresiones, música, interpretación, y yo, por supuesto, cuando hablo de cultura hablo de comunicación. Y si hay un referente en la comunicación es el invitado que hoy me acompaña, al que yo además estoy encantada de que esté aquí, porque yo he aprendido tanto de Paco Lobatón, como tantos y tantos compañeros, que para mí es un gustazo tenerle aquí. Paco, buenos días. Buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? Gracias. Encantado de poder dialogar contigo. Ay, qué maravilla, de verdad. Es que estoy emocionada, ¿eh? De verdad, estoy emocionada. Esto es como si a un adolescente le ponen a su actor favorito o a su músico favorito, pues idem. Bueno, Paco, vamos a recordar algunas de las cositas profesionales y menos profesionales tuyas a través de las imágenes y charlamos y entramos en harina. ¿Te parece? Encantado. Venga, dispara. Hablar de Paco Lobatón es hablar de periodismo y televisión como servicio público. Es apostar por contenido de calidad y, sobre todo, por un profesional riguroso y disciplinado. Para todos es un rostro familiar, uno más de nuestra casa, pero para muchos es una auténtica tabla de salvación. Ese ejercicio creo que corresponde, es un deber de quienes tenemos la función y el privilegio de comunicar con la sociedad, de transmitir a la sociedad, de dar noticia de una realidad como la que vosotros representáis. Paco es el creador de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, Quién sabe dónde global. Ha conseguido que el Ministerio del Interior, junto con Servicios Sociales e Igualdad, se involucren en este proyecto para velar por los derechos de las familias de personas desaparecidas. Aquel programa que tanto éxito le brindó, Quién sabe dónde, fue el pilar para una posterior trayectoria que no cesa y supone un hilo de esperanza para tantas familias que lo necesitan. Que estamos del lado de las asociaciones de familias que tienen la función de trabar el nexo cotidiano entre cada una de ellas. Que nuestra labor es más de pontoneros, de crear puentes, y vamos a seguir haciendo esa labor sin perder la conexión con las familias. Paco ha sido presentador de telediario a finales de los 80. Ha sido corresponsal de prensa, radio, televisión. Escritor de 3 libros maravillosos, ganador del primer premio de Andalucía de periodismo, 2 TP de oro por su labor en Quién sabe dónde. Posee la medalla de Andalucía y el año pasado obtuvo la Cruz al Mérito Policial de la Policía Nacional. El periodista va sumando reconocimientos a una labor encomiable y no deja de sorprendernos al hacer unas declaraciones que a muchos nos dejó boquiabiertos. Billy el niño ha muerto de coronavirus. Es José Antonio González Pacheco. Era el miembro de la Brigada Político-Social, la policía política del franquismo, que me detuvo. Y eso ocurrió cuando yo tenía 21 años, estaba empezando mi vida universitaria. No lo puedo olvidar, naturalmente, sobre todo por lo que ocurrió, ¿no? Y cómo ocurrió. Una detención a punta de pistola, un transporte a base de golpes muy duros, sobre todo en el pecho, y amenazas de muerte en mitad del Parque del Oeste, camino de la Dirección General de Seguridad. La pasada primavera fallecía Antonio González Pacheco, Billy el niño, un policía español de la dictadura franquista, del que Paco no guarda precisamente el mejor de los recuerdos. Billy el niño aplicó una de sus especialidades, que era apagar cigarrillos en la planta de los pies. Lo hizo con él y lo tuvo un mes. Tuvo que estar Miguel un mes sin poder caminar en la enfermería de la cárcel de Carabanchel. Hoy tenemos con nosotros a un excelente compañero, un periodista comprometido y, sin duda, muy querido, Paco Lobatón.
Muchas gracias por esa rememoración tan llena de afecto. Y porque no tenemos tiempo, porque si no hubiera sido casi un publireportaje, porque has vivido tantas cosas y has hecho tantas cosas, Paco, que más nos gustaría. Pero bueno, así tenemos la excusa para volverte a traer en algún momento. Quieras. Paco, ¿ha cambiado mucho la comunicación? Ha cambiado muchísimo. ¿En los últimos años y en los últimos tiempos? Sobre todo, yo diría en los últimos días. Y en los últimos días. En las últimas semanas, en los últimos meses. Y yo creo que estamos en un momento, Alicia, crucial, en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? De cruce de caminos, de cruce de épocas, de cruce de conceptos, o esto que dicen los más teóricos, de paradigmas, ¿no? Yo siempre me he movido en un esquema, digamos, clásico. ¿Cuál es la función de un periodista, ¿no? ¿Y por qué me hice periodista? Bueno, pues para contar al resto de la sociedad la realidad que yo me aplicaba en tratar de entender, ¿no? Pero ahora todo eso ha cambiado, porque ha cambiado el entorno, porque estamos en un medio tecnológico que hace que cada ciudadano esté en poder de un medio, potencialmente medio de comunicación, no solo con sus, digamos, conocidos, sino con la sociedad en su conjunto, porque los grandes valores que determinan las relaciones sociales están en crisis, están cambiando, y porque además de todo eso, el mundo entero, el planeta Tierra, está sacudido por una pandemia que nos hace recordar quiénes somos, es decir, seres pequeñitos en un planeta hermoso y maravilloso, pero que tenemos la máxima fragilidad y que estamos aprendiendo a ver cómo respondemos para seguir vivos y para salir de esta. Pero fíjate, a pesar de que ahora vivimos en ese mundo tecnológico que tú decías, que las plataformas son infinitas para contar realmente lo que está pasando, ¿tú crees que la gente ahora mismo es valiente y cuenta la realidad o siempre la maquillan? Bueno, al hablar de la gente tenemos que concretar un poco qué gente, ¿no? Yo siempre he tenido una percepción, no diría que optimista, sino simplemente realista, porque en los muchos años que trabajé en la radio, hay una cosa curiosa, la televisión hace de pantalla, sí, y te tapa otras actividades, y para mí la radio fue fundamental, ¿eh? ¿Y sabes por qué lo fue? Entre otras cosas por esto que te iba a decir, porque en la radio yo tenía una comunicación, una noticia real de la sociedad española, ¿no? Escuchaba a mucha gente, son muchas horas de emisión, ¿no? En distintos horarios, por ejemplo, en el último tiempo en Radio Nacional, en la tarde en un programa titulado Para que veas. Y lo que a mí me llegaba de la sociedad española era de gente con mucho que decir, gente con alma, con espíritu solidario, es decir, mayoritariamente la gente es buena. Sí, afortunadamente. De modo que, si nos referimos a esa gente, yo creo que esa gente sigue siendo buena, incluso cuando se enfrenta a situaciones complicadas, situaciones malas o terribles que le dañan, ¿no? Pero esas son la gente que menos posibilidades tiene de acceder a esa plataforma y comunicarse. Lo que ocurre, sí, esto es lo llamativo, que en los medios convencionales era sabido, lo sabíamos al estudiar periodismo, que prevalecían las malas noticias sobre las buenas noticias. Yo me he empeñado durante años en hacer que las direcciones de las cadenas donde he trabajado aceptaran un programa de buenas noticias y no lo conseguí nunca, ¿no? Nunca. ¿Qué ocurre? Que para mí es la sorpresa que en esta realidad de comunicación multilateral, donde cualquier ciudadano tiene posibilidad también de emitir, no solo de ser receptor de otras noticias, que prevalezca el principio de que una mala noticia le gane el pulso a una buena noticia, ese es el dato preocupante. Sí, sí. Ese es el dato, pero es la realidad. Bueno, Paco, periodista de alcurnia, de pro, de genes, de ADN, pero además... De corazón, simplemente. De corazón, de corazón. ¿Cómo me gusta esa palabra? Y además en los últimos tiempos más, porque yo creo que en este momento en el que vivimos, hablando de comunicación y hablando un poco de todo, creo que el mundo está revuelto y ha habido mucha gente que ha dado la cara. Y a algunos se les ha caído no la mascarilla, sino la máscara. Entonces me gusta mucho hablar de gente con corazón y gente con alma, sí, porque no son tantos como nos gustaría. Bueno, ahí no está la frontera. No son tantos como nos gustaría.
Pero fíjate, la televisión, no sé si esto es lo de la gallina y el huevo y la gallina, ¿no? Pero yo creo que en tu caso está muy claro que aquel programa mítico que todos recordamos, que además todos nos sentábamos delante del televisor porque todos queríamos saber aquello de esto siempre le pasa a los demás, pero llega un momento que te toca a ti de cerca, a un vecino, un amigo, un familiar, de quién sabe dónde. A raíz de ese programa tú creas la fundación Quién sabe dónde. ¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿Y cuál es el motivo esencial? Pues te lo voy a decir muy fácilmente, porque ya no estaba el programa y sin embargo sí seguía estando la realidad de las desapariciones y además con una magnitud impresionante de 30.000 denuncias anuales, ¿no? De las cuales se resolvían una parte significativa, muy significativa, a veces del 90%, pero permaneciendo sin resolver un número también alarmante, ¿no? Que a día de hoy, por ejemplo, es de más de 12.000 casos no resueltos. Imagínate 12.000 familias que viven en la incertidumbre de no saber qué ha pasado con su ser querido, ¿no? Ese sufrimiento e incertidumbre está constatado, es más corrosivo que el sentimiento de una pérdida definitiva por la muerte de una persona, ¿no? Por la muerte natural. De modo que todo eso es lo que me conmovió. Peleé siempre porque después de que terminara Quién sabe dónde, pues le tomara el relevo a algún tipo de programa parecido, y eso fue muy difícil. Solo en 2018 conseguimos que Televisión Española emitiera durante 3 meses Desaparecido. En su ausencia había que poner en marcha una plataforma, un espacio para que las familias pudieran comunicarse entre sí, comunicarse con la sociedad y demandar de los poderes públicos respuestas. Ese es el sentido, la razón de ser de la Fundación. ¿Y cómo se puede ayudar? Porque entiendo que no es solo para las personas afectadas directamente de una desaparición, sino al final yo creo que todos debemos ser partícipes de eso, ¿no? Sí, sin duda. Se puede incorporar el principio de informar para prevenir, ¿no? Estar prevenidos, sobre todo en determinados segmentos donde hay personas que son, digamos, susceptibles de una desaparición, por ejemplo, en el grupo de personas mayores de 65 años, sobre todo las que pueden tener una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer o similares, ¿no? No sé si sabes que en 2020 el registro de personas con Alzheimer o similares es de 1.350.000 personas. Son muchas. Esas personas, que están principalmente cuidadas por su familia, tienen la posibilidad, el riesgo de que en una desorientación momentánea entren en deambulación errante, tengan un accidente, desaparezcan y pierdan la vida, porque el problema no es que desaparezcan momentáneamente, sino que por un accidente pierdan la vida. La conciencia del riesgo es fundamental. En el grupo de menores, de adolescentes, los riesgos que comportan una escapada o determinado tipo de actividades también son susceptibles de prevenir. De modo que, en ese sentido, lo que acabas de decir es cierto, todos podemos participar. Pero la función, digamos, primera y principal es, con los que ya están sufriendo esa situación, estar a su lado, acompañarles, al mismo tiempo, de su mano, pedir a los poderes públicos que les atiendan con una mejor investigación policial, con los recursos necesarios, con los medios necesarios, que les atiendan como seres humanos, como ciudadanos de pleno derecho, por ejemplo, en el plano psicológico, en el plano económico, en el plano jurídico, que es una maraña tremenda a la que se enfrenta una familia cuando tiene un desaparecido, todo eso. Es que lo hablábamos antes, yo creo que lo peor es la angustia de no saber. Sí. La angustia de no saber, porque no te deja hacer duelo, no te deja respirar, no te deja llorar, no te deja parar de llorar, diría yo, ¿no? Porque al final eso se prolonga en el tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Sí, a veces durante décadas, ¿eh? Hay algunos casos que yo creo la mayoría de los ciudadanos de este país recuerdan, como el caso de David Guerrero, a quien conocían como el niño pintor de Málaga. Se han cumplido 32 años. Hay otro caso en Cataluña, en Manresa, de los hermanos Orrit, del que se han cumplido también 32 para 33 años. El tema Alcácer,
que fue Sí. además tan mediático, Sí. Paco. Aquel caso tuvo un final, pero te podría seguir hablando de casos abiertos, ¿no? Que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Un caso abierto es una herida abierta y es la negación del duelo. Y cuando no hay duelo, ¿qué es lo que hay? Es un no duelo que se traduce en forma de un sufrimiento. Con esas preguntas que tú has formulado perfectamente, ¿no? ¿Qué es de él? ¿Qué es de ella? ¿Está necesitada de ayuda? ¿Está sufriendo? ¿Le están haciendo daño? Y todo eso golpea hora por hora, ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la familia Bergua Vera, padre de Cristina Bergua, desaparecida con 16 años en Cornellá, Barcelona, en 1997. 23 años. 23 años. Día por día. Y hace muy poco, Juan, el padre, escribió en su Facebook una carta dirigida a Cristina. La recuerdo y se te ponen los pelos de punta, claro. Sí, me sigue emocionando porque le escribió en presente y en primera persona, manteniendo viva una llama de esperanza que es increíble. Yo, en uno de los libros que habéis citado, Te buscaré mientras viva, tomé ese título de esa actitud, Alicia, que es maravillosa y que nos enseña a los que no hemos tenido la desgracia de pasar por ese trance, nos enseña el valor enorme de la fuerza, de la esperanza. La no rendición, no se rinden. Lo que llaman los psicólogos la resiliencia, ¿no? Sí, pero es la no rendición, en efecto. Sí. Claro. Y tenemos mucho que aprender de eso. Sócrates ya lo decía, cuando estoy ante una persona que ha sufrido, me siento ante un ser sagrado. Son seres sagrados de los que tenemos que tomar nota para aprender muchas cosas. La web donde todo el mundo debe de entrar y conoceros a fondo y además donde pueden participar, que no me quiero equivocar, es FQ. No, es directamente las iniciales de quién sabe dónde, qsdglobal.com, así de fácil. Vale. qsdglobal.com. Sí. Perfecto. Es que bueno, además creo que lo tenemos en pantalla. Pero, Paco, ¿cómo te sientes tú? Porque tú dices, bueno, esto surge cuando ese programa al que todo el mundo acude como una tabla de salvación, buscando ayuda desesperadamente, porque donde debería de encontrarla no la encuentra, que es lo más paradójico. Sí, no había ventanillas. Claro. Había solo una ventana que era la tele. Claro. Tienes que estar hecho de otra pasta, Paco, porque al final acuden a ti buscando consuelo, buscando paz, buscando ayuda. ¿Has tenido que escuchar tantas historias, sí, entiendo? Pero es al revés. Habría que estar hecho, no sé de qué pasta, de qué especialidad del hormigón, para ser insensible ante todas esas realidades, ¿no? Habría que ser un cínico de tomo y lomo, como diría el gran maestro Kapuscinski, para ver esa realidad y que no te afecte, vuelta, claro. Y darte la vuelta a mirar para otro lado, ¿no? Entonces yo no lo considero un mérito, te lo digo de verdad, sin falsa humildad, sin falsa modestia, yo lo considero un deber. Es decir, si tú conoces esa realidad y tienes alguna posibilidad, por pequeña que sea, de contribuir a paliar el sufrimiento, a resolver un caso, dos, los que sean, de entre todos los que hay, debes hacerlo. Es un deber, no es un mérito. Yo no sé, en este tiempo de pandemia, si la pandemia ha frenado las desapariciones o ni siquiera ha podido con las desapariciones. Ha seguido habiendo, siguió durante el tiempo del confinamiento, habiendo desapariciones, increíblemente, ¿no? Porque el nivel de control, bueno, todos lo hemos experimentado, ¿no? Como ciudadanos, yo salía a comprar mi periódico y me paraba, justo, claro. pero me paraba la municipal. ¿Usted dónde va? Entonces, dice, ¿cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo no han interceptado, no? De hecho, Isidro Molina, padre de Paco Molina, un chico desaparecido hace ahora 3 años en Córdoba, dijo, tuvo una iniciativa de pedir al Centro Nacional de Desaparecidos que hiciera una investigación especial en los hospitales, ¿no? Claro. Donde había ingresado tanta gente con motivo del COVID, ¿no? Pensando en que alguno de los desaparecidos durante este tiempo y anteriores pudieran haber sido registrados, ¿no? Que fue una iniciativa interesante de la que todavía, quién sabe, podríamos tener resultados, ¿no? Pero sí, increíblemente siguió ocurriendo. Y cuando acabó el confinamiento ha habido un repunte que ahora está siendo, espero,
debidamente cuantificado por el Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Desaparecidos. Paco, y por los datos que tú barajas y por lo que tú sabes, ¿tú crees que la mayoría de las desapariciones son voluntarias o involuntarias? Radicalmente. La mayoría de las desapariciones responden a circunstancias ajenas a la voluntad de las personas que desaparecen. Y son normalmente fruto de situaciones insuperables para esa persona, de muy distinta naturaleza, que pueden tener que ver con la salud. Hemos comentado antes el problema del Alzheimer, o de otro tipo de enfermedades mentales no diagnosticadas o insuficientemente diagnosticadas, casos de esquizofrenia, hay muchos. Puede tener con problemas de relaciones humanas, de relaciones sociales, padres, hijos. Puede tener que ver, y tiene que ver muchas veces, con problemas de precariedad social, de marginación, de desestructuración familiar. Las causas son enormes. Claro. El gran esfuerzo, Alicia, y la razón de ser por la que te motiva y te da, digamos, muchísima energía saber que pueden cambiar las cosas, es que todo eso hay que investigarlo bien para intentar frenar la dinámica por la que se repite una y otra vez las desapariciones, algunas de las cuales serían perfectamente evitables. Paco, ¿y a alguien que haya desaparecido voluntariamente y se le encuentra y no quiere que se le encuentre? Se le respeta. El derecho a desaparecer es un derecho absolutamente legítimo y digamos que previo a cualquier otra cosa. Claro, pero ¿cómo le encaja la otra parte? Claro, ¿Que le está buscando? Ahí está. Digamos, Porque la cuestión de la que hay que hablar es de ese encaje, es decir, tú has hablado antes en otro sentido de la armonización, ¿no? De la conciliación. Pues hay que conciliar el derecho de esa persona a desaparecer con el derecho de quienes le quieren a saber. Derecho a saber, derecho a desaparecer, deben conciliarse. Recientemente ha habido un caso resuelto después de 25 años de una mujer, Mabel, de nombre, aunque se hacía conocer, había adquirido una identidad distinta como Rosa, entre León y Asturias, se resolvieron 25 años de ausencia. Bueno, pues esta mujer ejerció su derecho a desaparecer y en un momento determinado, además, al cabo de 2 años de haber desaparecido, que su familia ya le buscó, yo creo que incluso en quién sabe dónde, aunque no tengo el registro, ahí, el dato claro. ahí, no lo llevo conmigo, pero creo que debió ser, pues ella escribe una carta a la familia diciendo: estoy bien, no me busquéis. Bueno, este es un ejercicio casi perfecto del derecho a desaparecer, porque está dando noticia a la familia de que está viva y le está pidiendo que no lo busquen. Las dos cosas, ¿no? Pleno derecho. ¿Qué ocurre? Que pasa el tiempo, la familia, la madre, pues se va haciendo mayor, sigue echando de menos a su hija, intenta, que es legítimo también, rescatar, saber algo, y hacen una nueva denuncia. Y muy recientemente, hace poco tiempo, hace un par de años, hay un caso maravilloso que se llama La Dama del Camello, porque aparece en la playa, con ese nombre, la playa del Camello de Santander de Cantabria. Y entonces hay un retrato robot para intentar identificar a esa persona, porque no tenía ningún elemento para poder ser identificada, y hay un hermano de Mabel Blanca, que dice: puede ser mi hermana. Y entonces, digamos que actualiza la denuncia y pide el encuentro. Bueno, todo esto, fíjate lo que mueve, ¿no? Y finalmente, ¿sabes cómo se resuelve? ¿Cómo? Pues se resuelve con que esta persona, que ya tiene, en este momento en el que se termina la historia, 60 y tantos años, se encuentra mal y desaparece, en este sentido de otra manera, desaparece del entorno de sus vecinos. Sus vecinos se preocupan, dicen: Rosa, que es como le conocían, lleva varios días sin desaparecer, le puede estar pasando algo. Entonces acude la policía municipal y tiene que entrar en la vivienda porque claro, no estaba accesible por la puerta normal, y la encuentran con un problema de salud, tenía un problema sobre todo por lo visto de movilidad en las piernas, la llevan al hospital
le han salvado la vida. En este caso, le han salvado la vida a los vecinos. Y ese hecho, que no deja de ser un hecho, yo creo que muy positivo, hablando del comportamiento de la sociedad, permite que se haga realidad el encuentro que la familia esperaba. ¿Cuál será el siguiente capítulo? Seguiremos informando. Pero fíjate, Paco, hay una serie americana, que tú la habrás visto, por supuestísimo, que se llama algo así como Las primeras 48 horas, sí, ¿no? Sí. Que habla de desaparecido. ¿Es más fácil, de verdad es tan importante esas primeras horas de la desaparición? Decisivo. ¿Es más fácil encontrar a la gente cuanto menos tiempo lleva desaparecido Sin que duda. cuando lleva décadas? Es que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sobre todo, en el caso de personas mayores que hemos comentado, es la diferencia entre la vida y la muerte. Y tenemos casos que podemos contar con lujo de detalles, ¿no? En un pueblo de Córdoba ocurrió el año pasado, además en la fundación que damos unos galardones, unos premios anuales. Habéis puesto algunas imágenes de esos premios, los premios 9M, por el 9 de marzo. Pues premiamos una acción en la que un desaparecido fue buscado de manera inmediata. Era una persona que había salido de una residencia de mayores, se había desorientado y se dio la voz de alerta. Había ocurrido a mediodía más o menos. Empezaron a buscarle, pasaban las horas, cayó la tarde, no pararon a pesar de que ya era de noche, lo encontraron alrededor de las 10 en una zanja de 2 metros de profundidad, Ay, pobre. semienterrado con la tierra que tenía la propia zanja, que era una zanja agrícola, y pudieron rescatarlo con vida. Si no actúan en esas horas inmediatas, Ay, qué importante ese la hombre se hubiera celeridad. quedado en esa zanja y a saber cuánto tiempo hubiera pasado hasta encontrarlo. ¿Sabes cuántas personas desaparecidas en circunstancias de este tipo están ilocalizadas a día de hoy, contando las dos últimas décadas, los 10 últimos años? 454. Madre mía. 454 seres humanos cuyos familiares no saben dónde poder llevarle flores. Qué angustia. ¿Desaparecen más hombres o más mujeres? Más Yo hombres. no sé si Más esto hombres. tiene algo que ver. Los hombres, sí. Lo que viene a continuación, que es decir por qué, Claro. forma parte de un estudio más a fondo, más exigente, digamos, con los conceptos que está por hacer. Pero sí, estadísticamente desaparecen más hombres adultos, digamos que es el perfil dominante. Y dentro de ese perfil, yo no sé si el estatus dentro de la sociedad, la clase social también influye, o hay más casos, o no tiene nada que ver. Puede tener que ver, aunque no puede hacerse un perfil o un retrato robot simplificado, ¿no? Creo que no sería bueno hacerlo. Hay diversidad. Bueno, estamos hablando de desaparecidos, de que la gente puede ayudar, que la gente debe de estar ahí en esa plataforma de la Fundación Quién sabe dónde, qsdglobal.com, ya lo sabéis, y hay novedades. Ayer viernes, novedades del caso de Manuela Chavero. Paco, Así ¿qué ha es. pasado? Bueno, ha pasado lo que la familia quería que pudiera ocurrir en algún momento de estos 4 años, y han tardado 4 años. Ha aparecido un individuo que ha confesado, según las últimas noticias, ser el autor de la muerte, él dice que por accidente, de Manuela Chavero. El caso es que la desaparición se produjo en una circunstancia que son conocidas, ella estaba en su casa, estaba sola. La circunstancia que resulta inquietante es, que está siendo objeto de muchísimos comentarios, es que esta persona, que es un hombre, es un varón, Sí, un vecino parece ser, ¿no? Que era un vecino tenía en suyo. el momento en que ocurren los hechos 24 años, que fíjate. y vivía a 2 casas, no a 2 manzanas, a 2 casas. De forma que hoy Emilia Chavero, la hermana de Manuela, ha dicho, si yo hablé con él, intenté hablar con él en muchas ocasiones y no me miraba a los ojos, Fíjate. ¿no? Ha recompuesto todo eso. En fin, esta familia ha luchado mucho, pero hay que decir que ha tenido el apoyo de su población, de Monesterio, de sus vecinos, de su alcalde, Antonio Garrote, de toda la corporación. Nosotros con la Fundación, a demanda de la familia,
fuimos a hacer en 2 ocasiones batidas físicas. En ese momento participó, por supuesto, y en primer lugar la Guardia Civil, con cuya autorización se hizo esa labor, Protección Civil, Cruz Roja, bomberos y ciudadanos de a pie. Cada vez que hay una llamada para una acción de ese tipo, la Alicia, gente se vuelca, Paco. Vuelvo a insistir, Alicia, tenemos una sociedad solidaria maravillosa. A poco que hay una oportunidad de ayudar, la gente ayuda, de modo que démosle la oportunidad de ayudar. Por eso en el trabajo de la Fundación está dar a conocer esta realidad para hacer realidad la ayuda que la gente presta apenas se le pide. Bueno, y qué satisfacción, ¿no?, cuando se resuelve un caso. Sí, claro que sí. Y incluso te diría, en el día a día, que es el de la espera sin resultado. Hay una satisfacción cada vez que ves que una familia se siente acompañada, que sabe que no está sola, que sabe que en cuanto podamos, como fundación y en colaboración con otras asociaciones, vamos a llamar a las puertas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Asuntos Sociales, de los poderes públicos y del Ayuntamiento de turno o de la Diputación, en fin, de los poderes públicos en definitiva, y vamos a reclamar ayuda, ¿no? Entonces eso, pues sí, te da razones para seguir peleando. Claro, porque las administraciones y ese poder público responde siempre como debería. Van respondiendo. Y esto sí que hay que decirlo. De los años 90, en que yo hacía quién sabe dónde, a hoy hay muchas cosas que han cambiado. Para empezar, tenemos datos, sabemos nombrar con datos la realidad. Claro. Tenemos un Centro Nacional de Desaparecidos desde hace poco más de 2 años, sí. Poco más de 2 años, fruto de esta presión de la familia y del movimiento asociativo. ¿Qué más tenemos? Tenemos en ciernes una ley que se llama Estatuto de la Persona Desaparecida. El pasado 6 de marzo, cuando estábamos todavía, digamos, en los prolegómenos de la pandemia, se pudo celebrar un acto importantísimo en el Congreso de los Diputados con una representación muy significativa de más de medio centenar de familias que dijeron en voz alta en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, dentro, cuáles son sus reivindicaciones principales como anticipo de ese estatuto. Es un paso grandioso. Es un paso grandioso, sí. El 9 de marzo de hace 10 años, el Congreso declaró el 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas. Pero es que este hecho que acabo de narrarte es un hito fundamental. Y esperamos poderlo culminar dentro de este año, o por lo menos de esta legislatura, con la definitiva adopción de una ley específica. Hace falta una ley. Y además yo creo que en ese caso todas las fuerzas políticas están a una. Afortunadamente. Afortunadamente, que no siempre sabes que están a una. Y yo creo que en estas cosas que al final todos lo necesitamos y todos formamos parte de esto, están a una. Afortunadamente. Todas es todas, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Y el día 6, en esa sala del Congreso de los Diputados, estaban representadas todas las fuerzas políticas, y son muchas actualmente en el arco parlamentario. Ahí estaban. ¿Cuántos habrán dicho, ay Paco, eres mi ángel de la guarda? Pero tú también tienes tu ángel de la guarda. Porque, seguramente. Claro, porque veíamos en esas imágenes de resumen pues que no fue fácil, algunos momentos que has tenido que vivir, y yo creo que al final lo que uno vive es lo que a uno le forma como es, y esa empatía guardada ahí en un cajón al final es lo que saca y lo que intenta dar a los demás. Veíamos, bueno, pues el caso, ¿no? A muchos les sorprendió porque nunca habían oído a Paco hablar de ese momento de su vida estudiantil, enfrentándose a Billy el niño, aunque no era la primera vez que tú hablabas de esto, ahora en pandemia, con motivo del fallecimiento de este señor, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, cuanto menos a todo el mundo le chocó, ¿no? Pero ¿sabes por qué, Ole? Porque hay compañeros que han tenido menos foco mediático que el que yo, por mi profesión y por mi trabajo en televisión, he tenido, que estaban ahí. Por cierto, uno de ellos, muy importante, Chato Galante, había sido especialmente torturado
y acababa de fallecer también de COVID, Vaya. lamentablemente. Y otro amigo al que se refieren las palabras que digo respecto a cómo a este individuo le gustaba apagar colillas en las plantas de los pies, Miguel Gómez, pues es otra persona que, pasados todos los años que han pasado, sigue teniendo consecuencias, secuelas, y porque creo que la memoria democrática, en este sentido, nada tiene que ver con la venganza, sino tiene que ver con la restauración, con el restablecimiento de la dignidad. Y todas las víctimas que yo he conocido de este policía, al que prefiero no volver a nombrar, y de otros de su misma calaña, a todas las he conocido, se han mostrado bondadosas, generosas, no han reclamado nunca venganza, solo justicia. Eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque además tú lo reiteras mucho cada vez que hablas del tema. O sea, no buscamos venganza, sino justicia. Justicia. Porque, a ver, es que es para... Dignidad, ¿sabes? Exacto, claro. Dignidad. Pues eso, pues dignidad, y sobre todo que se sepa, Paco. Porque yo creo que, independientemente de que tú hace años ya hablabas de esto, era conocido por muy poquita gente, y a todo el mundo le dio un poco por investigar, y la gente se ha echado las manos a la cabeza cuando realmente han descubierto a este individuo que yo, si tuviera que ponerle adjetivos, no sé, le podríamos llamar sádico, torturador, un enfermo, un salvaje, un cruel. Pero lo que es todavía más paradójico es que este señor haya muerto, y haya muerto con todos los honores. Pero y con todas las condecoraciones. Fíjate que en esa declaración de la que habéis tomado un fragmento, yo también decía que estamos a tiempo de que eso sea rectificado. Y me parece que si no lo ha sido, lo va a ser, y es justo que así sea. Porque, ¿qué ocurre detrás de todo esto? Y que es importante que sepa sobre todo la gente joven. Yo tengo una hija que va a empezar ahora la universidad. Me gustaría que tomara sobre todo un corolario. Ese policía deshonró la función policial. Habéis mencionado que me hicieron un reconocimiento el Cuerpo Nacional, claro. el Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? La Policía Nacional. Bueno, conozco muchos policías en el trabajo, sobre todo con desaparecidos. He tenido que convivir con ellos en muchas situaciones. Es gente maravillosa, entregada a la defensa de nuestra sociedad, de nuestra seguridad y de las personas, ¿no? Tienen una especial sensibilidad. Individuos como Billy el Niño deshonran la función policial. Y hay que recordar también que actuaron con impunidad en el contexto de una dictadura, es decir, de la negación de los derechos democráticos básicos, que eran los que nos tenían a los jóvenes de entonces en pie de guerra, entre comillas, en fin, batallando por acabar con esa situación y conseguir que cada quien pudiera expresar sus ideas, que hubiera derecho de asociación y que se satisfacieran las demandas justas de todas las clases sociales, ¿no? Es que tú, vamos a ver, yo me pongo en tu lugar, conociendo la historia, y algunos de los que están ahí al otro lado no lo saben. Un estudiante que además trabajabas para pagarte tus estudios, ¿no? Sí. Ciencias políticas, creo recordar que estabas estudiando entonces. Empecé ciencias políticas y luego cuando me detuvieron estaba ahí, en ciencias políticas. Y luego pasé y terminé ciencias de la información, periodismo. Y vas a una asamblea de profesores, y ayer donde te encuentras todo el papelón. Bueno, me sorprende que te conoces la historia, el detalle. Sí, yo iba como delegado de mis compañeros. Por eso iba con mucha fuerza, ¿no? Para que los profesores nos dieran su apoyo a una huelga de exámenes que habíamos decidido por la detención de una quincena de compañeros de estudiantes que había detenido la policía franquista, ¿no? Entonces estaban detenidos en ese momento y para que los liberasen hicimos huelga de exámenes, que es una acción, yo también lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Más radical que cabe, que la del mayo 68 francés, que siempre se ha tenido como el no va más del movimiento estudiantil, ¿no? Pues eso hicimos, y lo hicimos todos, estudiantes que estudiaban con el dinero de sus padres o
todo tipo de estudiantes, como Que era se mi buscaban caso, la vida, claro. que nos buscábamos la vida trabajando de cualquier cosa. Yo de cartero contratado, de fogonero. Sí, porque entonces que trabajabas de cartero. Sí, en ese momento, no, en el momento que me detuvieron no estaba de cartero, estaba de representante médico, había dado un paso... Bueno, ya había subido de categoría. Sí. Pero ¿y cómo es ese momento? Este individuo entra y te pone una pistola en la sien. No entra, era yo quien quería entrar a la sala de profesores. Ajá. Entonces ellos, la policía política de entonces, llamada BPS, que no es GPS, sino Brigada Político-Social, estaban instalados en las facultades y en Ciencias Políticas, en un hall que he visitado no hace mucho y sigue siendo el mismo espacio, pues ahí en medio tenían su oficina, pero así descaradamente, ¿no? Y entonces seguían los pasos de todos los que nos movíamos un poco en la facultad correspondiente, en este caso la de Política, ¿no? Y claro, estaban al tanto, tenían sus confidentes, sus chivatos y tal, sabían que íbamos a ir y estaban esperando. Pero en vez de cogerme así amablemente... Sí, ¿me puede usted acompañar? ¿Me puede usted acompañar? No. Fue con una pistola. Entonces, hombre, cuando tienes 21 años, cuando vas cargado de esa fuerza moral, de que te han nombrado tus compañeros para que hagas algo para que les representes, pues, y con un cierto grado de inconsciencia típica de la edad, yo hice así, ¿no? Como quien se quita una mosca, ¿no? Con lo cual se desencadenó una situación muy peligrosa. Y yo intenté escapar además, ¿no? Entonces me redujeron a base de golpes, me llevaron a esa oficina, entre comillas, que tenían, y de ahí me llevaron a continuación al coche que se conocía como lechera, un Seat ranchera blanco, que eran típicos. Lechera, ¿no? Por las leches. Por las leches que daban dentro. ¿No? Se le conocía, sí. ¿Temiste alguna vez por tu vida? Porque creo que en esa lechera a ti este individuo te dijo una frase que se te quedó grabada a fuego. Sí, le dijo al conductor, le dijo, para aquí que vamos a acabar con este. Entonces, hombre, de un individuo con sus precedentes te podías temer lo peor. Yo no temí por mi vida, pero sí estaba recibiendo es que no dejó de golpearme con una porra de esta extensible que presumía de que le habían regalado sus amigos los misinos, los fascistas italianos, ¿no? Entonces, claro, eso sí me estaba produciendo un dolor cierto y yo estaba aguantando como podía hasta llegar a la Dirección General de Seguridad, hoy sede del Gobierno de la Comunidad. Puerta del Sol. Puerta del Sol. ¿Cuánto tiempo estuviste retenido? 72 horas, apuraban al máximo lo que la ley le permitía, y durante ese tiempo eran interrogatorios continuos, intentos de pillarte en alguna contradicción, de sacarte nombres, en fin, sobre todo les volvía loco una llavecita que habían encontrado en uno de los registros que hicieron donde yo vivía en ese momento, y querían saber de dónde era, nunca lo supieron. Y yo ahí me sentía fuerte, porque yo sí sabía evidentemente de dónde era. Y bueno, ahí te haces fuerte dentro de... ¿De dónde era esa llave? Porque ahora me vas a dejar a mí con la intriga. No, pues ahora te lo puedo decir. Claro. Era de una consigna de Atocha, donde habíamos guardado documentación que hubiera implicado la detención de otros compañeros, de otras personas, que hubiera implicado muchísimo más sufrimiento para otras personas que estaban también en la pelea, en la lucha. Esas lesiones, gracias a esas lesiones, y entiéndeme bien, fue por lo que tú conseguiste llevar a este señor a un juicio, ¿no? Bueno, de una forma fue de oficio, ¿eh? Primero fue de oficio, porque la justicia funcionaba de aquella manera, pero algo funcionaba, y luego también gracias y sobre todo gracias a la actuación de un abogado, cuyo nombre es Eduardo Carvajal, que si está en comunicación en este momento, pues aprovecho para darle todo mi afecto y todo mi reconocimiento, tanto tiempo después, porque de forma totalmente altruista trabajó para defenderme en ese momento y luego cuando tuve el juicio, en fin, todo el tiempo, ¿no? Y conseguimos en efecto sentarlo y que le pusieran una multa de 1.000 pesetas de entonces y de un día de arresto sin empleo ni sueldo.
Lo que es vergonzoso es que este señor además tuviera una orden de extradición, ¿no? Por la justicia argentina y que se le hubiera protegido y se hizo lo que se hizo para que este señor no pudiera salir de aquí y viviera cómodamente, porque además allí se le acusaba de un delito de torturas a 13 personas. Sí, sí, en efecto. Y una gran parte de esas personas configuraron una acción que se conoció como la querella argentina, y quiero decir, si me lo permites, que claro, en torno a esa lucha que fue maravillosa y que en parte continúa abierta, hay una película que se llama El silencio de otros, una película documental que ha merecido un premio maravilloso, Goya. Un premio Goya, yo recuerdo ese documental. Sí, sí. Su directora es Almudena Carracedo y yo lo recomiendo de verdad como un documento para estar informado. Que cada uno luego a partir de ese documento saque sus conclusiones, pero será importante que no deje de verlo, sobre todo gente joven. Madre mía, es que nos ha puesto tarea, Paco. Yo ya les he puesto tarea a los espectadores de este programa. O sea, hay que estar en la fundación, hay que echar una mano y sobre todo hay que seguir pidiendo justicia, que no venganza, en este caso, para que este señor, aunque ya no esté, no se le siga manteniendo todas esas condecoraciones, porque no se lo merece, porque desdibuja la real vocación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los deshonra. Y atenta contra la dignidad de quienes fueron sus víctimas. Exactamente, aunque solo sea por ellos, se lo deben. Yo no sé esto a quién le corresponde, Paco. ¿A quién corresponde? Bueno, pues a quién corresponde, que nosotros vamos a seguir insistiendo. Los que lo saben, lo saben. Sí, ¿no? Sí. Aviso a navegantes. Eso es. Paco. Alicia, muchas gracias. Que, yo estaría contigo hablando, pues fíjate, vamos, que ahora me iría contigo a comer. Bueno. No te digo más, pero no te voy a decir adiós. Es una buena iniciativa, si no es hoy puede ser otro día. No te digo adiós, solo te digo hasta la próxima. Hasta pronto. Ha sido un lujo, de verdad que sí. Para mí también. Gracias. Muchas gracias. Así.